Esto es Conexionistas, es una emisión más de nuestra mesa de temas de seguridad. Ya es una costumbre con Fernando Pescador, un especialista en el tema, hablar sobre estos temas de seguridad y vaya que este inicio de sexenio pues ha dado mucho que hablar porque estamos al rojo vivo, ¿no? Culiacán, Chilpancingo, están pasando cosas que, pues, vistas desde la óptica de seguridad, son escalofriantes, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigas, amigos de Conexionistas, Fer, gracias que estás de nuevo con nosotros. Pues yo diría, Armando, que más que una costumbre, ya es una necesidad platicar con Fernando Sí, para que nos sí. explique qué está pasando fuera de la nota roja, ¿no? De este sensacionalismo que a veces se instala y que entiendo que sea necesario para entender si uno toma ciertas carreteras o no, por los tipos de violencia, si uno visita ciudades o no, muy al estilo de Estados Unidos, que le encanta anunciar de repente y vetar, ¿no? Lugares a visitar, pero fuera de eso, Fernando, estos asesinatos, lo que está pasando en estados, en Sinaloa, en varios lugares, eh, por supuesto que la comentocracia siempre se va a desarrollar, digamos, los expertos de sillón, como les llaman en Estados Unidos, armchair critics, ¿no? Siempre dan estas opiniones e inundan las redes y yo no sé si ayuden a entender el fenómeno o solamente levantan preocupaciones con hipótesis equivocadas que finalmente terminan por complicar más la situación o por lo menos el entendimiento de lo que está pasando. Entonces, antes de, digamos, seguir cualquiera de esas líneas de comentarios, nada más mencionar que se han hecho, que hay desde que ahora, digamos, para efectos claros del entendimiento de la dinámica política o de la dinámica de operación, ni siquiera política de los grupos criminales, parece ser que también esto ya entró en temas de partidos, en fin, hay un tema ahí por resolver, entonces, para entrar en materia y no quitarte tiempo, Fernando, gracias por de nuevo por estar con nosotros. ¿Cómo estás viendo las cosas y de qué manera nos recomiendas leer esto, Fernando? Claro que sí, gracias Edgar, gracias Armando, como siempre un gusto estar aquí en este espacio para conexionistas. Pues en efecto, como decía Armando, pues el inicio de sexenio, el asunto aquí es que las tendencias criminales que hemos visto, pues desde hace ya décadas aquí en México, pues no respetan el cronograma institucional, entonces pues no es de que los criminales de un día a otro pues quieran o decidan portarse de diferente manera. Ellos no se rigen por ese, digamos, ese reloj cívico institucional. No, ese no es parte de su estrategia. Y si me permiten, empecemos con Culiacán, porque en Culiacán pues ya va para un mes ahí en donde pues el cártel de Sinaloa está implosionando, está dividiéndose de forma violenta entre dos, sobre todo entre dos facciones, las dos facciones principales, la encabezada por el Mayo Zambada y aquella encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, aquí lo interesante es que el 16 de septiembre, el general de división Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera región militar con sede en Mazatlán, pero que abarca precisamente Sinaloa y Durango, pues afirmó ante medios de comunicación aquí en México que pues palabras menos, palabras más, la violencia pues dependía de los grupos criminales. Y bueno, pues obviamente fue muy criticada en medios esa pues desafortunada afirmación. Y el día 6 de octubre, este general Leán Ojeda es relevado por el general de brigada Guillermo Briceño Lovera, quien es persona muy cercana al general secretario Ricardo Trevilla Trejo, el nuevo secretario de la Defensa. Entonces, más allá de las, pues digamos, de las líneas discursivas, pues el relevo aquí realmente habla de la importancia estratégica que el conflicto al interior del cártel Sinaloa tiene para el país. Que alguien de la plena confianza del general secretario en funciones tome directamente la batuta en esa región militar, pues habla lo que no se dice pues en otros espacios, ¿no?
Y 2 días después, el día 8, el flamante también secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, pues se estrena visitando Sinaloa precisamente, fue a Culiacán, en donde se entrevistó con el gobernador Rubén Rocha Moya, y lo acompañó precisamente el secretario de la Defensa, Ricardo Trevillo. O sea, entonces habla de que realmente, aunque la comunicación gubernamental no quiera o evite, pues, darle importancia a lo que sucede en Culiacán, pues el hecho de que hayan llegado ahí estos funcionarios de primer nivel, pues habla de lo que está sucediendo. Y esto es interesante porque, pues, la entrevista se llevó a cabo al interior de la novena zona militar ahí en Culiacán. Es decir, el gobernador estaba adentro de la zona militar. Y luego, posteriormente, García Harfuch y el general secretario Ricardo Trevilla caminaron por una calle del fraccionamiento Las Quintas, también allí en Culiacán, está como a 4 kilómetros de la zona militar. Y bueno, pues el mensaje era como diciendo, pues aquí estamos, ¿no? Y en efecto, pues iban caminando con una serie de tanquetas por detrás. Entonces, pues habla que, pues una cosa es lo que se dice y otra cosa, pues muy diferente es lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, aquí interesante también es que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que no se está investigando al gobernador Rocha Moya, como se había reportado en algunos medios de comunicación. Y bueno, pues si se le está investigando o no, pues no quita que ya van más de 150 personas ejecutadas en Culiacán, en diversas partes de Sinaloa, y otras 200 están desaparecidas. Se cree que la mayoría están vinculadas a estas facciones criminales, pero pues habla también de cómo estamos, ¿no? Y eso en el norte, pero pues acá en el sur, pues también está el tema, pues candente, por supuesto, de pues la abducción y asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. Él acababa de tomar posesión el día 1 de octubre, o sea, duró 6 días en el cargo. Y bueno, pues aquí lo interesante es que incluso desde antes de tomar posesión el día 27 de septiembre, asesinaron a quien iba a ser su director de Seguridad Pública Municipal, Ulises Hernández Martínez. Él había formado parte de la Policía Estatal de Guerrero, fue coordinador general de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía de Guerrero y fue ejecutado, como también el secretario del ayuntamiento, Francisco González Tapia. Entonces, pues realmente en cuestión de días se descabezó a todo un ayuntamiento de una capital de un estado. Eso es lo que pues está llamando la atención, es que pues ha habido desde hace mucho violencia en contra de funcionarios municipales. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que haya sido el presidente municipal de una capital. Chilpancingo, pues es capital de Guerrero. Y lo curioso o trágico aquí fue que, pues en este Inter también pegó ahí el huracán John en esa zona de Guerrero, y Alejandro Arcos Catalán estaba en una comunidad que se llama Tepechicotlán. Esto está a unos 30, 40 kilómetros de Chilpancingo, precisamente organizando brigadas de auxilio. Incluso hay fotos de él con personal militar del plan DN3. Y bueno, pues ese mismo día por la tarde desaparece. Hay una serie de versiones no confirmadas. El caso es que pues aparece muerto al día siguiente, de una forma pues grotesca. Entonces, esta situación pues pone de manifiesto que Guerrero sigue teniendo problemas serios de gobernabilidad. Aquí ya no es de seguridad, ya es de gobernabilidad. Porque cuando un grupo criminal puede, no solo cree, puede llevar a cabo un asesinato, unas ejecuciones de este tamaño, pues es que sabe que no tiene pues contrapeso. Ujú. Entonces eso ya trasciende la seguridad, ya es de gobernabilidad. Entonces, pues ahí
Recomendamos a nuestros escuchas varios programas que tenemos sobre Guerrero, porque insisto, pues no es que sea nuevo, es que la tendencia sigue y simplemente pues no se ha podido, no se ha atinado a pacificar este estado, estos grupos criminales que están en diferentes puntos de Guerrero. Ahí confluyen los Ardillos, que es a quien se está culpando de este asesinato en específico, pero también está la familia michoacana, los rusos, que es también ahí tienen vínculos con el cártel de Sinaloa. En fin, es una serie, pues es una serie, un menjurje ahí de grupos criminales que pues ya está a la vista de todos, está afectando la forma de gobernar. Y yo creo que es falsa la premisa que en algunos espacios se ha estado pues manejando de que, bueno, pues es que es un mensaje a la oposición. Pues no, porque de hecho, con cifras de la consultoría Integralia, para el año electoral 2023-2024, el partido que más militantes perdió, que fueron asesinados, fueron amenazados, etcétera, que, o sea, víctimas de violencia política de manera general, pues fue Morena, entonces no se sostiene. Entonces, y poco les importa a los grupos criminales las siglas partidistas. Si bien también lo hemos platicado en otras ocasiones, pues hay una serie de alianzas informales que bien no son de ahorita, son de décadas y todos los partidos que han gobernado, todos los partidos pues de alguna manera han tenido que entrar a este esquema. Pues bueno, habla de que el partido es lo de menos, lo importante es cumplir. Y ese es el problema. Que a medida que toman poder estas organizaciones criminales, la exigencia es mayor al grado de la imposibilidad, que pues pudiera ser una de las hipótesis en el caso de este presidente municipal. Y bueno, y terminar con un asunto aquí, porque precisamente la capacidad de fuego, que es lo que los criminales es en lo que se asientan, es en lo que dependen para intimidar a las autoridades, pues es la capacidad de fuego, ¿no? La cantidad de armas y el tipo de armas con el que están disponibles. El pasado 4 de octubre, la Suprema Corte de Estados Unidos dio visto bueno para revisar pues la demanda que el gobierno de México interpuso en tribunales de Estados Unidos en contra de las manufactureras de armas, eh, precisamente por pues, todos los asesinatos, ejecuciones y demás que se han registrado en las últimas décadas aquí en México. Y pues aquí lo interesante es que hace 2 años, esto ya tiene varios años, se hizo desde el sexenio anterior, y hace 2 años un juez federal en Estados Unidos desestimó la demanda, pero un tribunal de circuito concluyó que las limitantes para demandar a los fabricantes de armas solo aplican para norteamericanos y no para México, ¿no? Porque México ha argumentado que pues este tráfico de armas, sobre todo los rifles de asalto, pues están ayudando al contrabando. Entonces, digamos, hay una finura jurídica que precisamente está trayendo la Suprema Corte y es sobre lo que va a resolver. Es decir, no va a resolver de fondo, va a resolver si México tiene, digamos, personalidad jurídica, ¿no?, para demandar a las armeras. Entonces eso, pues es interesante de entrada. Más allá de discutir si va a tener eficacia en limitar el tráfico de armas, pues es el tema que ya está a nivel Suprema Corte de Estados Unidos. Alguien, seguramente de los candidatos presidenciales, lo retomará. Y pues eso de alguna manera pone presión a Estados Unidos en este aspecto, porque pues fíjense, nada más, por ejemplo, la ATF, que es pues la Corporación de Seguridad en Estados Unidos, que investiga el tráfico de armas a todos los niveles, cifras de ahí dicen que alrededor, en promedio, 20,000 armas al año ingresan de forma ilegal a México. Y pues imagínense, 20,000 armas al año, o sea,
ahora sí que ni los ucranianos tienen tanto, entonces es un problema que está trascendiendo ya el ámbito de seguridad, se está colando a la gobernabilidad, no es lo que quisiera, pero es que, ¿qué podemos decir? Y ya para terminar y poder platicar sobre este tema es, eh, no queremos, porque dice la presidenta ya, no va a regresar la guerra a Calderón. Y no es que queramos, el pueblo de México Sí, no claro. desea las ejecuciones extrajudiciales y no es eso. Queremos que se desarme a esta gente, que se desarme a estos grupos, que se les quiten las armas, que se les quite el dinero, porque de ahí es en donde están, ahí está su poder, armas y dinero, y es lo que estamos viendo en Culiacán, es lo que estamos viendo en Chilpancingo. Y precisamente, pues tenemos aquí unos mapas que estamos ahorita viendo en pantalla y pues vemos ahí precisamente las zonas de influencia de los cárteles, ¿no? Qué interesante está aquí. Y pues vemos ahí que ya sea todo el territorio nacional, Sí, entonces exacto. no podemos ya cerrar los ojos, voltear para otro lado, porque bueno, pues si no podemos voltear al norte y ahora tampoco al sur, entonces ya es insostenible. Entonces no es que se busque una política de genocidio en contra de los criminales, no es eso, pero sí se les tiene que retirar las armas, se les tiene que quitar incluso si es necesario por la fuerza, pero es por el bien de la ciudadanía, porque la mayoría de los ciudadanos no tenemos esas armas y no estamos dispuestos a pelearnos al tú por tú con esta gente. Para eso están las fuerzas de seguridad. Y mira, aquí el segundo mapa también está interesante, porque precisamente son los proyectos de trenes, ¿no? Y vemos pues claramente que pues ahí están también las pugnas por de estos grupos criminales, porque vemos, por ejemplo, ahí está Nogales, toda esa zona en Sonora también está muy emproblemada, precisamente por la rivalidad entre estas células delictivas que buscan eso, el control, ya sea de las carreteras y será también de los trenes, como estamos viendo aquí en el mapa. Entonces, pues sí, es importante, es relevante, pues no quitar el dedo del renglón en el asunto de seguridad y con miras a eso, a que está impactando en la gobernabilidad del país. Hay varios temas que me gustaría revisar rápidamente contigo, Fer. El primero, la presidenta salió muy oronda a decir que pues venía el nuevo plan y que ya tenían el nuevo plan y que básicamente, como decías, pues van a seguir los abrazos, los no balazos. No lo dijo así, pero pues dijo pues, que van a seguir con el mismo tema. Tú que conoces y has estado, salió Harfush también, obviamente, él fue el que lo leyó, estuvo ahí en la mañanera, me parece. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Vamos a seguir teniendo pan con lo mismo? ¿Estamos en las puertas de ver algo, pues un cambio en la estrategia real? ¿O simplemente la nueva presidenta va a intentar llevárselo como se la llevó su predecesor? Es decir, pues dejándolo, ¿no? ¿Cómo ves tú? Gracias, Armando. Pues esa es la gran pregunta. Yo pues no, no estoy ahí en el gobierno, no podría dar detalle, pero ¿qué podemos pensar al respecto? No puedes tener una ciudad como Chilpancingo de 300,000 habitantes, pues en vilo de esta manera, de que, bueno, pues si ejecutan al presidente municipal como si fuera nada, Ujú. ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie? ¿Qué pueden esperar los jóvenes, las madres, los empresarios? No lo puedes dejar nada más así. Lo mismo para Culiacán, es otra capital del estado, Ujú. tan emproblemada que, bueno, se está cayendo la economía. Si uno revisa redes sociales, puede ver incluso hay gente que está perdiendo negocios, pues porque no Sí. puede abrir. Y aunque pudiera abrir, no hay gente en la calle, todo el mundo está guardado en su casa. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento va a venir un comando armado y pues en esa balacera le puede tocar a cualquiera. Entonces, no son condiciones de vida. Ya olvídense de, de ambiente de negocios, y no, no, o sea, de vida diaria.
y poco o flaco favor hace simplemente pues el gobernador Rocha Moya y la gobernadora Evelyn Salgado, pues deciden, no, no pasa nada. Pues cómo no va a pasar, lo estamos viendo todos en todo el mundo, no nada más en México. Entonces se necesita ser contundente. No significa, y creo que el mayor problema es que quizás le vendieron la idea a la presidenta Claudia Sheinbaum de que de alguna manera enforzar pues el orden, no hay otra forma de describirlo, pues de alguna manera es parecerse a Calderón y pues no, es imposible parecerse a Calderón. Entonces, Hijo, creo sí. que se tiene que se tiene que trascender ya ese asunto y es eso, o sea, si hubo y hubo ejecuciones extrajudiciales en tiempos de Calderón y chalala, sí está bien, así fue, bueno, que se investigue, que se castigue y ya, pero eso no puede ser digamos que, pues la pretensión para no actuar en otros lados y en otras circunstancias. Dos capitales de dos estados en vilo. ¿Qué sigue? Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, Ujú. porque bueno, pues sí, los índices han disminuido en la Ciudad de México, pero nuevamente es el asunto, no, luego se pierde el foco entre lo que es digamos, la criminalidad de a pie y el crimen organizado. Entonces, pues sí, la criminalidad de a pie pues ha bajado en la Ciudad de México. Pero de hecho vimos con el asesinato del titular de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública aquí de la Ciudad de México, Milton, que precisamente, pues gracias a investigaciones de las fiscalías de la Ciudad de México y Estado de México, se dio incluso con uno de los autores intelectuales y es un cabecilla vinculado al cártel de Sonora. Entonces, pues ahí está, o sea, pueden operar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y entonces, pues, insisto, no estamos pidiendo ejecuciones extrajudiciales, estamos pidiendo que se actúe con fuerza, con contundencia en contra de criminales armados que no dudan en atacar a la población civil. Lo estamos viendo en Sonora, lo estamos viendo en Michoacán. Están utilizando drones para aventar artefactos explosivos a la población civil. Zacatecas también. Es inaceptable. En ninguna sociedad, olvidémonos ya de que si es régimen democrático, es dictadura o neodictadura o lo que sea, o dicta blanda, no hay sociedad que pueda vivir en esas condiciones. Y el gobierno, cualquiera que se denomine gobierno, pues tiene que impedir ese tipo de cosas. Fernando, a ver, yo quisiera revisar esto contigo porque si hacemos una revisión histórica de cómo ha crecido el crimen organizado, de cómo no solamente en números, en grupos, de cómo se ha fracturado, de este mapa que nos presentas, que además hay que actualizarlo porque es un mapa que no es vigente, por lo tanto es más complejo, ¿no? Lo que hemos visto y lo que por lo pronto mi generación está acostumbrándose a ver es el crecimiento de este tema, no solamente en términos de su presencia mediática, de su conversación en medios, en donde si antes ocurría, ocurría de manera lejana en un lugar en donde no te enterabas, y si había estas negociaciones, ¿no? Entre políticos, empresarios, crimen organizado, pues era algo más bien como muy eventual y el crecimiento no solamente es en términos de expansión de territorio, sino también es en términos de presencia y ocupación de otras esferas. Claramente la esfera económica, la esfera mediática, ¿no? La esfera política y, y, y ahora con esto que dices, pues hay ya una interrupción en la esfera social, porque
el entramado de la sociedad está cambiando. Es decir, los individuos, quiero pensar en estos municipios, pues ya no tan lejanos, ¿no? Uno hablaba de rancherías, pues tampoco. Ya estamos hablando de lugares semiurbanos. La atracción en términos del atractivo, el sex appeal que tiene vivir la vida de manera muy intensa y ganar todo el dinero que en tu vida vas a ganar por la otra vida, también descompone el tejido social. Las amenazas, es decir, estamos ante un fenómeno que va mucho más allá del fetiche, ¿no? Y de la caricatura que se quiere hacer al señalar a Calderón como el ejemplo de todos los males, y me parece que eso no nos ayuda a nada. Lo que no veo del otro lado, y a lo mejor no lo veo primera por la distancia en la que me encuentro, que para mí se ha convertido a veces en pretexto, ¿no? Eh, y no solamente en términos de distancia en kilómetros, sino de la distancia con el tema en sí. Eh, no veo estos grados de evolución en términos de el aparato de seguridad que el Estado estaría ofreciendo o que debería de ofrecer, y no solamente hablo del tema nacional, sino también de lo local. Entiendo que es un tema no es responsabilidad de los municipios, pero finalmente de la seguridad de las manos de la autoridad, si lo podemos decir así. He visto o estoy viendo también cómo las empresas, ¿no? Ante justamente ese vacío, esa tardanza, ese retiro, el verbo que aplique del Estado mexicano y o de las autoridades locales, pues han tenido que resolver las cosas en su mejor entendimiento, porque su realidad operativa, sobre todo la operativa, se encuentra muchas veces en estos mapas que tú bien decías, pues por ahí están las rutas de sus entregas de productos, ¿no? De sus insumos, ahí se encuentran sus mercados, y no se van a detener, tienen que incorporar otros elementos, sofisticarse, en algunos casos entrar en esta palabra que a todo mundo le da miedo y nadie quiere reconocer, que se llama pactar, ¿no? Con el crimen organizado, para decir, a ver, si esto ya es un costo de mi operación, déjame jalar, y finalmente eso lo termina pagando el consumidor, ¿no? Porque el producto se hace más caro, etcétera. En esta parte que no evoluciona, Fernando, yo veo el vaso francamente no medio vacío, sino muy vacío. No veo cómo del otro lado surja algo eh, en donde podamos tener esa confianza para decir está cambiando a favor. Y me preocupa un poco que sigamos apostando a que, bueno, pues ya viene una nueva presidenta y entonces van a hacer las cosas distintas. Yo creo, y aquí mi pregunta, francamente, en 6 años que tenga, y así llámese la cuarta transformación, y si este es el segundo piso y luego vamos por el tercero, pensemos en otros 6 años más, o sea, 12 años, yo no veo que vayan a cambiar las cosas de manera significativa. Y por la miopía obligada, como lo comenté al principio, de mi lejanía de estos temas, no se me ocurre por dónde, ¿no? Pudiera empezar a ocurrir, a suceder esto que dices, pues sí, hay que restarles la capacidad de fuego, quitarles las armas. Entonces, pero eso cómo operaría, Fernando? O sea, esto, qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir. Tenemos que tener un valiente, un hombre decidido y con convicción de Estado que aplique la ley. Necesitamos fortalecer al ejército y revisar su capacidad de fuego como le hace Estados Unidos, ¿no? Acá, si algo queda, no queda duda, es que si hay grupos y hay crimen organizado aquí, y aquí también están los cárteles, pero el acceso a la capacidad de destrucción no se compara con lo que puede controlar el gobierno de Estados Unidos, y me parece que ese es el principal factor para detenerlos, para decir, en el momento que yo quiera, te desaparezco. No creo que el Estado mexicano tenga esa capacidad, no lo sé. Entonces, ante este panorama, ¿qué se puede esperar en 6 años? Digamos, como dicen los chavos ahora, echándole ganitas, ¿no? Pero siendo realistas, siendo totalmente realistas, es decir, ¿qué sí podemos ver? Porque este tema de los discursos huecos, de lo estamos combatiendo, de las fotos, de las visitas,
han demostrado ser absolutamente inefectivas ante una mancha que crece y que cada vez se hace más oscura y que cada vez penetra otras realidades de la vida social. ¿Qué sí se puede esperar, Fernando? Ese es Edgar, pues esa es la pregunta. ¿Qué podemos ver? En primer lugar, que ahorita Guerrero es la tormenta perfecta. Ok, O sea, por un lado están otra vez daños sustanciales por el paso del huracán John, y sobre eso métele pues esta situación ya de desgobierno completo, o sea, en donde al presidente municipal de la capital lo pueden desaparecer como si nada, como si nada. ujú. Y fue precisamente en un lugar que se llama Petaquillas, que está muy cerca de la carretera 95, que es la carretera Die- del Sol. 17 Entonces, kilómetros del centro de Chilpancingo. exacto, entonces, pues aquí yo preguntaría, bueno, pues entre los daños a la carretera y que se te vaya a descomponer el coche por petaquillas, ¿quién va a querer ir a Acapulco? Entonces, con el dolor de mi corazón para nuestros hermanos en Acapulco, ni cómo, ¿eh? Ni cómo. Entonces, ¿qué pasa? Pues se cae la economía. Mm, Lo mismo pasa en Sinaloa, o sea, ¿cómo vas a tener a Culiacán parado? Y no solo ya es Culiacán, porque ahora, ¿quién está yendo a Mazatlán? Pues nadie, pues ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, ya resulta cada vez, pues, insostenible, eh, pues, digamos que la cobertura política, en donde la haya, no me consta en dónde sí y en dónde no, pero en donde la haya, pues ya está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, el pactar con los criminales ya está siendo cada vez más oneroso ok, políticamente para los gobiernos de los tres niveles. Entonces, otra estampa, Puente de Ixtla en Morelos. La, la compañía, la Coca-Cola, FEMSA, pues ya dejó de surtir Coca-Colas allá. ¿Por qué? Porque el crimen organizado dijo, me las vas a entregar a mí y yo las voy a vender. Y resulta que si te echas un clavadito ahí por encima, pues hay mercados en Puente de Ixtla, Morelos, muy cerca de Cuernavaca, con páginas Facebook, y pues ahí te ofrecen botellas de alcohol, no Coca-Cola, pero botellas de alcohol, de marca reconocida con precios debajo del mercado. ¿De dónde está saliendo la mercancía? Pues del robo de transporte. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, estas economías informales, de repente, no digo que la economía informal sea el mal, el asunto a combatir, sino que en la economía informal de repente confluyen mercados ilegales, y entonces, pues ahí es en donde se hace el relajo, ¿no? O sea, se empieza por vender mercancía robada, y al chico rato, pues como no hay quien lo detenga, y se vuelve a su vez una fuente de renta para el crimen organizado, entonces, pues quizás lo empezó una banda chiquita, pero el chico rato ya está ahí una banda grande tratando de controlar eso para hacerse de recursos. Entonces, pues es ahí, o sea, tenemos que combatir, uno, la procuración de armas a todos estos, por igual a todos estos grupos, y el lavado de dinero, o sea, y pues con la pena, pero pues es que no va a ser sustentable para una economía del siglo XXI, pues seguir con ese tipo de piratería, ¿no? Los que somos de cierta edad, pues crecimos con la noción de que la piratería eran productos chafitas, pero ahora ya no son chafas, son robados. Entonces, pues sí, están más baratos, pero ¿a qué precio? Ese es el punto. ¿A qué precio estos mercados ilegales están socavando a toda la demás economía, a toda la demás sociedad y a las instituciones de gobierno? Entonces, se tienen que hacer reflexiones duras, no digo que no lo sea, pero pues el dejar hacer y dejar pasar, que ya vimos durante 6 años, no te llevan. no resolvió el asunto.
tener a los gobernantes despachando desde las zonas militares. Está Tijuana, la presidenta municipal vive en la zona militar. Mm, Eh, o sea, pues no se puede, o sea, llega un momento en que se vuelve completamente disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Porque, pues, si el que manda no es a quien yo elijo, no es quien manda, sino es el que tiene el rifle de asalto más nuevo, pues entonces, pues, ¿para qué queremos gente? ¿Para qué queremos votar a gente? Entonces, y- es un asunto de fondo que no, ya no puede ser nada más así de, no, pues es que quién sabe qué, es que en 2006 no, ya, a ver, ya pasaron 18 años, ya, discúlpenme, corrió mucha agua por debajo de ese puente, ya. tenemos que ver hacia adelante, ya no tanto hacia atrás. Y entonces, para cerrar, esto genera las condiciones para empujar a ver con muchísima simpatía el modelo Bukele. Pues no sé si eso está en la agenda del actual gobierno en México, no lo No, pero creo. de la opinión pública que dice, oye, alguien sí está pudiendo. Claro, esa opinión pública no entiende las dimensiones del tamaño de país ni la red de complicidades. Ahí tienes, no digo, sé que es una comparación un poco absurda, pero ahí tienes dos, tres bandas nada más, ¿no? Que no tiene la misma capacidad de fuego, la complejidad territorial es otra, los entramados son, o sea, son muy distintos, pero en estas conversaciones cuando se habla de seguridad es común, ¿no? Que alguien levante la mano o sin levantar la mano, entonces saque la carta de Bukele como, a ver, lo que pasa es que nos está faltando ser duros. No lo sé, en fin, Fernando, esto está muy complejo. Es Este, una conversación para otro día. Exactamente, exactamente, Armando. Pues sí, nos dejas pensando y nos dejas temblando porque pues desde que empezamos a platicar sobre todos esos temas, pues yo siento que esa es una resbaladilla, cada vez vamos más abajo, cada vez está peor esto, entonces pues digo, nos queda cruzar los dedos, desear lo mejor, esperar que algo pase este sexenio, pero pues como están las cosas, se ve el panorama cada vez peor. Ni hablar. Y ese va a ser otro tema de conversación porque no sé qué puede hacer la sociedad civil aquí, ¿no? Exacto. Bueno, ya hubo muestras en Morelos y ahora vamos a tomar las armas nosotros, dices, pues, digo, perdón, Mm. Michoacán, Ah, pues no, no pasó y además, no sé, son otras realidades. En fin, Fernando, pues bueno, nos dejas tarea, y nos dejas más temas de conversación para seguir hablando y nos gustaría en algún momento explorar contigo, ya que tienes también esta experiencia empresarial, eh, para entender muy bien cuáles son esas alternativas que la iniciativa privada tiene para resolver esto, ¿no? Ahora sí que, como dicen por ahí, en el mundo real, ¿no? Fuera de la academia, decir, a ver, la hora de que yo tengo mi camión circulando por ahí para cargar mis insumos o vender mis productos, algo tengo que hacer. Mientras, ¿no? Los políticos se pierden en discursos y los académicos recurren a experiencias internacionales para tener buenas presentaciones de PowerPoint y buenos libros de texto, pero acá necesitamos, ¿no? Vender. Entonces, quizás sea una conversación interesante. En fin, Fernando, hay tantas aristas de esto y bueno, pues no queda más que agradecer la gentileza de tu tiempo. Claro que sí, Armando, creo que sí, Edgar, pues como siempre un gusto y sí, pues para estos y otros temas vinculados, pues estamos aquí. magnífico. ¿Cuál es tu X? ¿Cuál es tu Twitter? Creo que sí, para que me sigan en Twitter es @Guzmán Pescador y o Fernando Pescador Guzmán con mi nombre para estos y otros temas. Magnífico. Muchas gracias, Fernando. Y nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Facebook como en X. Conexionistas México en Spotify y en YouTube. Y en Telegram nos encuentran como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en YouTube. El diseño de Conexionistas desde Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video?
¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.